Comenzamos ya con uno de los dos temas principales que tendremos hoy en Zona Oculta. Lo vamos a hacer con las desapariciones en la niebla. Si una desaparición humana ya de por sí es un drama, si además esa persona desaparece en una circunstancia un tanto extraña, en una niebla, que es lo que vamos a tratar ahora, pues aún crece el misterio sobre esa desaparición. Javier, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Dani, pues encantado de estar aquí. Vamos a hablar sobre desapariciones, como decíamos, pero aún más extraña, porque desaparecer muchas veces puede resultar extraño para muchas personas, cuando esa desaparición pues lleva consigo que no hay motivos aparentes de que esa persona haya desaparecido. Aquí vamos a hablar de desaparecer en una circunstancia en concreto, desaparecer en una niebla. Hay diferentes tipos de niebla, ¿cuáles son? Efectivamente, Dani, y mira que hemos hablado temas extraños como la combustión espontánea, que ya abordamos en su día, pero esto es todavía, si cabe, mucho más extraño, porque no da lugar a ninguna posibilidad de que se pueda explicar. Efectivamente, como tú bien dices, hay varios tipos de niebla que vamos a tratar de distinguir aquí. Está la niebla que es conocida, que se conoce su composición, que son estas nieblas persistentes de contaminación, que ya el director John Carpenter en 1980, en su famosa película de la niebla, puso de manifiesto una especie de niebla asesina. Estas nieblas, pues se conocen, traen efectos perjudiciales y para la salud, y no tienen nada de paranormal. Existe otro tipo de niebla ya más extraña, primero por la forma en que nace, que suelen como brotar del suelo, son ascendentes y no descendentes, como cualquier niebla normal y corriente. Son nieblas especialmente brillantes, como si hubiese focos en el interior de las mismas, y son nieblas donde quien se adentra, como un regimiento que vamos a ver, no existe sonido. Es como si cuando tú entras en esa niebla extraña que nace del suelo, que está a ras del suelo, pero que luego va subiendo, si entras cantando o entras gritando, desapareces y desaparece hasta el sonido. Este segundo tipo de niebla están muy centradas también en mucha leyenda urbana. Hay casos, por ejemplo, que se describen, el típico conductor que va por una ciudad de Argentina, el matrimonio Vidal en 1961, que se comentó muchísimo. Estaban en Argentina, entran en algo tumultuoso como una niebla tremendamente espesa, donde la visibilidad es tremendamente reducida, apenas puedes ver unos pocos metros de tu nariz, y desde Argentina pues aparecieron en México. Hubo muchísima controversia. La gente conocía muy bien al matrimonio Vidal. El coche fue inspeccionado en unos laboratorios en Estados Unidos y la mujer pues tuvo que ser ingresada durante un cierto tiempo en un sanatorio mental. Se comentó que se exageró mucho, que hubo testigos falsos, que era una promoción de una película que se estaba rodando. La cuestión es que hechos como este hay muchos. Y luego está esas nieblas en donde entras y son como nieblas mucho más extrañas todavía, donde el aparataje tecnológico se vuelve loco. La típica niebla que aparece en zonas puntuales de nuestro globo terráqueo, como es el Triángulo de las Islas Bermudas, el Triángulo de Tailandia también, donde la única cosa extraña es que las brújulas se vuelven locas, todo aparato electrónico se vuelve también loco o bien deja de funcionar, pero no suele ir a más. Y luego está ese cuarto último tipo de niebla, que el que entra o las personas que entran
luego vamos a ver un caso tremendamente llamativo, que es uno de los más espectaculares. Pues sencillamente cuando la niebla desaparece, allí no hay nada. La persona que ha entrado o las personas que han entrado en dicha niebla desaparecen sin dejar rastro alguno. Diferentes tipos de niebla. Probablemente aquellas personas que estén en casa, pues al igual que yo, solamente conocíamos una niebla, la típica, la atmosférica, la que suele surgir en algunos puntos en concreto más que en otros. Por ejemplo, en el trayecto en coche que yo suelo hacer hasta aquí, hasta el trabajo, ¿no? Hay un punto en concreto que los días de niebla se suele condensar más niebla que en otros puntos de ese trayecto, que no es más que 14 kilómetros. Pues hay un trayecto de 1 kilómetro aproximadamente donde, sea el motivo que sea, o sea el relieve de la carretera, donde ahí se concentra más niebla. Otra cosa muy llamativa es lo que has comentado de que el sonido desaparece. Uno, cuando lleva trabajando y haciendo este programa tanto tiempo, al final te llegan muchos testimonios de cosas extrañas, cosas raras que le pasa a la gente. Y recuerdo una persona, un familiar muy cercano, que me contaba que a veces paseando por el campo, esos pajarillos que siempre cantan en el pájaro, ese sonido de viento que siempre existe en el campo, por momentos, por segundo, incluso algún minuto, desaparece por completo. Y me preguntaba, ¿eso tiene alguna explicación? ¿Eso se ha investigado? Yo, pues sinceramente, nunca había oído nada parecido. Ahora, en esto que me comentas de la niebla, vuelve a aparecer y sería otro hilo más donde tirar, otra investigación más a añadir, este ambiente donde el sonido desaparece por completo, porque me parece muy curioso, algo muy curioso. Vamos a comenzar con el batallón, que es una historia increíble, por así decirlo. 250 hombres y 16 oficiales desaparecen durante la Primera Guerra Mundial. Esto, cuando yo lo leí, digo, lo han detenido, lo han ejecutado, cualquier cosa. Nada de eso, todo demostrado. Cuenta la historia. Pues efectivamente, como tú bien dices, tenemos que trasladarnos al año 1915 a Anafalta, donde el primer batallón de Norfolk estaba a punto de entrar en combate con una posición turca. En ese mismo momento, el batallón, 250 hombres y con sus 16 oficiales, van andando, y en ese momento se empieza a generar una niebla densa, tremendamente luminosa. Volvemos a ver aquí que hay muchísimas cosas en común. Densa, luminosa, que va desde abajo hacia la zona superior, tiene una trayectoria ascendente y no descendente, como todas las nieblas que conocemos, y entran gritando para intimidar al enemigo turco, entran chillando, disparando. Sonido bélico, que pues, todos hemos podido oír en las películas, todo lo podemos imaginar. ¿Y qué ocurre? Pues cuando entran, conforme van entrando, testigos que están fuera y que no entran porque tenían que estar en la posición de retaguardia en función de este primer pelotón de asalto, pues dejan de oír gritos, dejan de oír disparos, como si allí no hubiese conflicto militar alguno, como si no hubiera entrado ningún soldado. Al cabo de las horas, la niebla se disipa y no encuentran absolutamente nada. Al cabo de los años, encuentran unos restos óseos, pero que no se puede demostrar que eran de los soldados de Norfolk, porque no se encontró absolutamente ninguna insignia militar, ningún ropaje militar, absolutamente nada. Luego Gran Bretaña exigió a Turquía que devolviese los restos si es que habían sido muertos. O los presos, si estaban presos. Pero el gobierno turco siempre negó que ellos tuviesen nada que ver ni con ejecuciones, ni con luchas a muerte allí. Sencillamente es que no los vieron y por supuesto han negado siempre hasta 1995 que ellos tuviesen absolutamente nada que ver en este incidente, y no hicieron ningún prisionero de este primer destacamento.
Nada más que decir. O sea, 250 personas más 16, hablamos de 266 personas, desaparecen en una niebla espesa donde el sonido no se propaga. No solo desaparecen ellos, desaparecen uniformes, desaparecen cascos, desaparecen cuchillos, desaparecen mochilas y desaparecen fusiles. Es que no se encuentra absolutamente nada cuando la niebla se disipa, exactamente hacia abajo, como retrocediendo hacia la zona oculta en donde surgió. No se encontró ni una sola bala, ni un solo casquillo, nada. Esto parece tan irreal que parece de ciencia ficción, pero cuando uno puede leer artículos de la época y estos documentos donde el ejército de Gran Bretaña pide a Turquía, oye, envíame los prisioneros, porque en un principio era lo que se creía, la primera instancia de Turquía era que no sabía ni siquiera la existencia de ese pelotón. Nada. Increíble este caso. Pero tenemos más casos. Hay un caso aquí en España también. Hablamos de Enrique Martínez, en Barcelona, más concretamente Tarragona, en un pueblecito a 30 kilómetros de Tarragona, Musara, pueblecito a día de hoy que está en ruina. Ocurre algo increíble también. 4 amigos. Efectivamente, van 4 amigos pues a coger setas, que es algo bastante extendido, incluso por nuestra zona, y de repente pues se empieza a generar esta extraña niebla, que curiosamente, según declaraciones de los amigos que narran lo que pobremente pudieron ver, es una niebla espesa, muy luminosa. Siempre se repite lo mismo, como si dentro de esa niebla hubiese luz, hubiese focos. Y también en algunos casos describen como sonidos metálicos. Bueno, pues para no perderse, pues ellos iban separados e iban moviéndose de una manera radial, en círculos concéntricos, para poder coincidir en algún punto, aunque fuese distante, y de a viva voz, pues poder comunicarse. Se iban gritando, dándose voces unos a otros y nombrándose, ¿no? Y repetían los nombres para saber que, oye, Enrique, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es el desaparecido Enrique. Él contestaba y así, hasta que Enrique no responde. Hasta que Enrique deja de responder, los amigos empiezan a preocuparse, lógicamente, empiezan a buscarlo, no lo encuentran, la niebla tampoco les deja ver demasiado, van a su coche, se encuentran que está cerrado, con la documentación de Enrique dentro del vehículo, siguen buscándolo, al no dar con él, dan con su cesta de mimbre y con una seta. O sea que lo que fuese que le ocurrió no le dio mucho tiempo a hacer una gran cosa. Y digo lo que le pudiera ocurrir porque a fecha de hoy el caso sigue exactamente abierto, está desaparecido. A raíz de eso, los amigos van a denunciarlo a la comandancia de la Guardia Civil y enseguida se organiza lo que es una operación de búsqueda con más de 200 efectivos y no dan absolutamente con nada que nos pudiese indicar qué ha sido del pobre Enrique, con la niebla ya totalmente disipada, y solo encuentran esa canasta de mimbre de su propiedad en cuyo interior hay una única seta. Tiempo después vuelve a haber noticias, uno de los amigos se presenta en el juzgado y bueno, la historia hasta aquí yo digo, va a declarar de que entre los amigos, por lo que sea, al final lo mataron. No cuenta nada parecido a esto, cuenta y da nuevos datos que son aún mucho más escalofriantes. Cuenta los datos de que visualizan en una iglesia cercana a una serie de monjes y lo mismo que lo ven se volatilizan delante de sus ojos. Y aquí es donde entra un poco también la leyenda urbana, que si en esa zona existe un portal interdimensional, que toda iglesia, se sabe que toda iglesia sella lo que es una entrada al infierno. Hay estas leyendas urbanas,
Pero efectivamente nada tiene que ganar con denunciar esto en un puesto de agentes de la autoridad. Oye, que hemos visto esto, que había allí una serie de personas, monjes, que han desaparecido, que no lo hemos visto. Y bueno, y el misterio a fecha de hoy, del 2021, sigue. Sigue, y además se convirtió en un primer momento en un sitio donde visitar. Ahí estamos viendo imágenes. Los amantes de lo oculto, la parapsicología y demás, pues visitaban periódicamente como un lugar misterioso y donde buscar. Además, allí hay una piedra que da nombre a la villa, aunque era Musara, pero la Villa del 6, porque afirman que hay una piedra que si la pisas pasas como a otra dimensión o te traslada a otra dimensión. Y algunas personas creen a día de hoy que Enrique, sabiendo o no lo que hacía, pisó esa piedra. Bueno, eso entra dentro parte más de la leyenda, del argumentario, de la leyenda urbana, de la leyenda, que toda leyenda tiene algo de verdad. Lo que pasa es que conforme va pasando de boca en boca, pues se van añadiendo cosas, se van deformando otras, pero qué duda cabe que el hecho de la desaparición está registrado. Y aún hoy Enrique sigue desaparecido. Es que no se ha encontrado ni un solo resto, absolutamente nada. Y hablamos de un caso que ocurrió el 16 de octubre de 1991. No estamos hablando que haga 100 años, 70 años, que no hubiera medios. No, estamos hablando de una época donde era relativamente sencillo hacer una llamada telefónica, llamar a la policía, que es lo que se hizo. Y además esa batida que se hace súper rápido, cosa que a día de hoy se tardan creo que 24 horas en buscar a un desaparecido. Ahí no se espera ni siquiera un minuto, los amigos dan el aviso y automáticamente se busca a Enrique sin éxito ninguno. Desde la muerte y desaparición de Marta del Castillo, ese protocolo cambió y ya no hay que esperar 24 horas, ya de forma inmediata se da parte de una desaparición y la autoridad competente tiene la obligación de organizar una búsqueda. Algo que ya se hizo en este caso, aunque sin éxito. Javier, pasamos a otro caso. Sí, pues mira, otro caso, cada vez son casos más extraños, más inexplicables. Germán Quintana, hace ya unos cuantos años que también desapareció del colegio Loyola de Oviedo, y iba de excursión con sus compañeros allá en los picos de Europa, zona eminentemente preciosa. Un niño con 13 años, hay que decir. Tenía 13 años y esto es lo que llama la atención, ¿no? Bueno, pues este niño iba de excursión con sus compañeros tranquilamente, para durante unos instantes a descansar junto a un árbol cerca del Collao Gamonal, camino del mirador de Ordiales, y en ese instante se levanta una densa niebla desde abajo hacia la parte superior. Es que es curioso cómo hay ciertas connotaciones, cómo ciertas variables se van repitiendo, ¿no? Lo cual es tremendamente sospechoso y caben muchísimas hipótesis explicativas, desde aducciones hasta puertas dimensionales, hasta todo lo que tú quieras, ¿no? Y se levanta esa densa niebla, el chico quiere volver junto al grupo, que se quedó un poquito rezagado para poder descansar, y hasta hoy no se le ha vuelto a ver más al bueno de Germán. Otro caso que sigue sin explicarse, se buscó reiteradamente, de forma inmediata, se hizo un rastreo por toda la zona, no se encontró absolutamente Varios nada. meses se estuvo buscando. Efectivamente. Otro caso que llama atención, a mí me da la impresión que este fenómeno, como tantos otros, como la combustión espontánea, como desapariciones de barcos, aviones, quizá un poco menos, pero quizá aviones no tan llamativos, por desgracia, no es lo mismo que desaparezcan 240 personas que no 5. Estos casos de extrañas desapariciones, a mi modo de ver, siguen produciéndose exactamente igual que siempre, pero
con las nuevas tecnologías pues se pueden achacar a otro tipo de casualidades. Ha desaparecido, había niebla porque las condiciones naturales quizás sí pudieron favorecerlo, y ha desaparecido porque ha desaparecido. En los Estados Unidos, en algunos parques nacionales, desde hace muchísimo tiempo se siguen produciendo muchísimas desapariciones de turistas, incluso de guardias forestales, que están custodiando toda esta zona, que es extensísima, y hay muy poca vigilancia, eso también es verdad, pero se siguen produciendo desapariciones, en este caso sin niebla. Quiero recordar que aquí también tocamos el caso ese, pero desapariciones con la niebla, este tipo de niebla extraña, yo pienso que se siguen produciendo, pero quizá los medios de comunicación pues no hacen tanto énfasis como en aquella época. Ahora, por desgracia, pues los medios de comunicación tienen otras cosas en que volcar su atención. Hemos contado ciertos casos, hay más. Y hay varias hipótesis. Me gustaría saber ya a título personal, Javier, ¿con cuál te quedas tú? La verdad, lo que te decía, como en el caso de la combustión espontánea, son casos que van tan en contra de las leyes que conocemos. Pero si volvemos al tema del tema dimensional, ¿por qué no podemos hablar de que existen portales? ¿Por qué no podemos hablar de que los agujeros negros en alguna versión, no la versión espacial, por supuesto, que eso absorben hasta la luz? ¿Por qué no sospechar que aquí hay entradas a otros niveles de conciencia, a otros portales que hay hacia otros niveles dimensionales, hacia otros universos, que posiblemente coexistan junto con el nuestro, y que en algunas condiciones muy específicas surgen y algunas personas entran en ellos? ¿Por qué no podemos superar eso? ¿Por qué no podemos hipotizar con eso? A mí eso me parece incluso más plausible que no las abducciones de naves extraterrestres, que también se suelen colar en todos estos fenómenos. Verás que es otra arista más dentro de las hipótesis. Otras explicaciones pues son un poquito más peregrinas, como que se aparecen fantasmas que secuestran a los niños y los llevan al más allá. Bueno, eso ya son explicaciones que tienen más que ver con el mundo espiritista que con un intento de poder explicar esto de una forma científica. Lo que sí es verdad es que hoy por hoy pues no se puede explicar. No se puede explicar. Javier, muchísimas gracias de nuevo por traernos historias tan interesantes como esta. Es un placer, Dani. Y vosotros, los que estáis ahí en casa, no sé qué os da más miedo, si hipotizar, como decía nuestro amigo Javier, sobre una abducción y desaparecer abducido en un ovni y conocer pues al alienígena, o que exista otra dimensión. Espero simplemente que aguantes ahí, porque nos vamos unos segundos a publicidad y enseguida volvemos con mucho más aquí en Zona Oculta.